Mayo del año 633 después de Cristo. Las llanuras de Mesopotamia arden bajo un sol implacable, pero el calor del desierto no es nada comparado con el fuego de la guerra que consume las fronteras del imperio sasánida. Imaginen por un momento la magnitud del desastre. En apenas unas semanas, lo impensable ha ocurrido y 2 ejércitos imperiales, orgullosos y masivos, han sido borrados del mapa por una fuerza que nadie vio venir. ¿Cómo es posible que una superpotencia milenaria esté de rodillas ante guerreros que hace poco despreciaban? La batalla de las cadenas dejó a sus guardias fronterizos encadenados en la arena, y la batalla del río tiñó de un rojo carmesí las aguas del Éufrates con la sangre de su infantería pesada más selecta. Para el joven emperador Yazdegerd III, refugiado en los lujosos salones de Ctesifonte, esta ya no es una simple incursión de bandidos o una revuelta fronteriza que se pueda sofocar con diplomacia o sobornos. Es una crisis existencial que amenaza con derribar los cimientos mismos de su linaje. Los comedores de lagartos descalzos, como la corte persa llamaba con arrogancia y racismo a los árabes, acaban de derribar la puerta del granero del imperio. Y el olor del miedo se propaga más rápido que el humo de las aldeas quemadas. La humillación es insoportable y la situación estratégica ha llegado a un punto de no retorno. Si Khalid ibn al-Walid no es detenido ahora, el camino hacia la capital quedará abierto de par en par, y la historia de Persia cambiará para siempre. Pero los imperios, incluso cuando están heridos de muerte, no caen sin una lucha titánica que haga temblar la tierra. El imperio sasánida, aunque exhausto tras décadas de guerras brutales contra los romanos de Bizancio, todavía posee recursos vastos y una voluntad de hierro. El emperador, en un acto de desesperación y orgullo, ha ordenado una movilización total de sus fuerzas. No enviará simplemente otro ejército para ser derrotado. Enviará 2 fuerzas masivas que operarán en conjunto para abrumar al comandante del desierto mediante una combinación de números brutos y una estrategia sofisticada y envolvente. Su objetivo es claro, quiere aplastar a Khalid entre el martillo y el yunque, borrando la mancha de la derrota con una victoria tan absoluta que nadie vuelva a atreverse a desafiar el poder de los descendientes de Ciro. Como escribió más tarde un poeta árabe con sombría lucidez, el león no duerme cuando el chacal entra en su guarida, se despierta y mata con una furia que no conoce la piedad. Esta es la historia del mayor intento del imperio sasánida por destruir a quien llamaban la espada de Alá. Es el relato de un choque de civilizaciones donde la fuerza bruta se enfrentó a un genio táctico sin precedentes. Veremos cómo Khalid ibn al-Walid respondió a esta amenaza con una obra maestra de la guerra, una maniobra tan compleja, tan arriesgada y tan letal que los historiadores militares modernos todavía la comparan con el triunfo de Aníbal en Cannas. Bienvenidos a la batalla de Walaja, el escenario donde se decidió el destino de Mesopotamia. La estrategia persa, hay que admitirlo, era sólida y se basaba en su mayor ventaja competitiva, la mano de obra casi inagotable. El emperador despachó un nuevo y masivo ejército bajo el mando del general Andarzagar, un hombre que no era un político de salón como los anteriores. Andarzagar era un veterano gobernador de la frontera, un soldado de carrera que había crecido luchando en escaramuzas fronterizas y que conocía bien a sus enemigos. Él respetaba la velocidad de los árabes y tenía la intención firme de neutralizarla mediante la posición y la disciplina. Sus órdenes eran marchar hacia Walaja, una ubicación estratégica donde los ríos Tigris y Éufrates se estrechan, creando un cuello de botella natural perfecto para una fuerza defensiva. Pero Andarzagar era solo la carnada. Un segundo ejército, liderado por el legendario y temido general Bahman, marchaba hacia el sur desde Ctesifonte para unirse a él en el momento justo. Bahman comandaba las reservas imperiales pesadas, el núcleo de hierro del ejército sasánida, compuesto por catafractos y soldados de élite. El plan era sencillo pero letal. Andarzagar se atrincheraría en Walaja y atraería a Khalid a un punto muerto, una guerra de desgaste donde la superioridad numérica persa se hiciera sentir. Una vez que Khalid estuviera inmovilizado y desgastado por la defensa persa, el ejército de Bahman llegaría desde el norte para flanquear a los musulmanes y aplastarlos contra el río. Era una estrategia clásica de dividir y conquistar, diseñada para que no hubiera escapatoria posible para los invasores del desierto. Sin embargo, no contaban con la red de inteligencia de Khalid, conocida como los ojos del desierto, que detectó de inmediato el movimiento de estos 2 leviatanes. Khalid comprendió al instante que estaba caminando hacia una trampa mortal. Si los 2 ejércitos persas lograban unirse, su masa combinada sería imparable para su fuerza más ligera. Tenía que moverse con una audacia que desafiara la lógica. Khalid reunió a sus comandantes bajo las estrellas, según cuentan las crónicas, los miró fijamente y dijo: debemos golpear al primer enemigo antes de que el segundo pueda siquiera atarse las sandalias.
Con una decisión que hoy llamaríamos suicida, Khalid ignoró al segundo ejército y empujó a sus hombres hasta el límite absoluto de la resistencia humana. Cruzaron terrenos abrasadores en una carrera contra el tiempo para interceptar a Andarzaghar en Walaja antes de que llegaran los refuerzos. Los musulmanes llegaron para encontrar a Andarzaghar esperando, pero el general persa estaba confiado. Había desplegado su fuerza masiva, estimada entre 30.000 y 50.000 hombres, en una amplia llanura con una cresta de colinas detrás para proteger su retaguardia. Andarzaghar sonrió al ver a la fuerza musulmana, mucho más pequeña y cubierta de polvo. Se dice que le dijo a sus oficiales: «Dejad que vengan. Son como moscas volando hacia una telaraña, cuanto más luchen, más fuerte los ataremos». El campo de batalla de Walaja era una llanura perfecta para la infantería pesada persa, que podía formar su muro de escudos y moler a la fuerza árabe más ligera. Pero Khalid vio algo que Andarzaghar, en su soberbia, pasó por alto. Para el general persa, las crestas detrás del campo de batalla eran una medida de seguridad, un muro para proteger su espalda. Para Khalid, esas colinas eran un arma de engaño masivo. La noche antes de la batalla, bajo el manto de un cielo sin luna, Khalid llevó a cabo uno de los movimientos más audaces de la historia militar. Tomó a sus 2 mejores comandantes de caballería, Zubayd y Rafe, y les entregó 4.000 jinetes, casi la mitad de su fuerza total de caballería. Sus órdenes eran específicas y aterradoras. Debían cabalgar en un arco amplio alrededor de los flancos persas, utilizando la oscuridad y los barrancos del terreno para permanecer invisibles. Debían posicionarse detrás de las crestas, justo a la espalda del ejército persa, y esperar. Khalid les ordenó ser pacientes. No os mostréis cuando empiece la batalla. No cuando choquen las espadas. Esperad hasta que el enemigo crea que ha ganado. Esperad mi señal. Al amanecer, los 4.000 jinetes habían desaparecido en el paisaje como fantasmas. Para los persas que miraban a través del campo, el ejército de Khalid parecía peligrosamente pequeño y vulnerable. Su centro se veía delgado y sus flancos parecían débiles. Era exactamente lo que Khalid quería que vieran. El sol se levantó sobre Walaja y los tambores del ejército sasánida comenzaron a latir, un trueno rítmico que hacía vibrar el suelo. Andarzaghar ordenó el avance y miles de infantes pesados, revestidos de cota de malla y portando altos escudos rectangulares, iniciaron la marcha. La batalla de Walaja había comenzado. El choque inicial fue ensordecedor. La infantería musulmana, armada con lanzas y espadas, chocó contra la pared persa. Durante horas, la batalla fue un estancamiento de brutalidad pura. Los persas luchaban con la disciplina de una superpotencia, empujando paso a paso, su peso bruto impulsando a los musulmanes hacia atrás. Khalid, comandando desde el centro, observaba las líneas con una calma gélida. Podía ver el agotamiento en sus hombres, pero también la confianza creciente en los ojos persas. Era el momento de la fase final. Khalid emitió una orden contraintuitiva: el centro debía retirarse. No era una huida, era una retirada controlada. El centro musulmán comenzó a ceder terreno, luchando y retrocediendo paso a paso. Para Andarzaghar, esto parecía el principio del fin para los árabes. Su línea se estaba doblando hacia atrás en forma de media luna. El aroma de la victoria es un intoxicante poderoso, y Andarzaghar abandonó toda precaución. Ordenó a sus alas girar hacia adentro, vertiendo todo lo que tenía en el centro para romper la línea musulmana de una vez por todas. El ejército persa se comprimió, amontonándose hombro con hombro en el bolsillo cóncavo que Khalid había creado. Estaban tan concentrados en los hombres frente a ellos que olvidaron mirar hacia las colinas a su espalda. La trampa estaba lista. Khalid levantó su espada y dio la señal. De detrás de la cresta emergió un sonido que congeló la sangre de la retaguardia persa: el trueno de miles de cascos. Zubayd y Rafe cargaron colina abajo como una avalancha de acero. «Allahu Akbar». El grito resonó desde la retaguardia. Los soldados persas se volvieron con horror, esperaban seguridad y encontraron caballería pesada cargando a galope tendido. El impacto fue catastrófico. Al mismo tiempo, Khalid detuvo su retirada y ordenó a su infantería plantar los pies y contraatacar con furia renovada. El doble envolvimiento era completo. El ejército persa estaba rodeado, frente a ellos, la infantería, detrás, la caballería, en los flancos, los jinetes ligeros cerraban el círculo. Fue un milagro táctico donde una fuerza menor rodeó completamente a una mayor. El caos estalló.
Los hombres en el centro persa no podían ni mover sus espadas debido a la presión de sus propios camaradas. La disciplina se disolvió en una turba aterrorizada y la batalla se convirtió en una masacre que duró hasta el atardecer. Andarzaghar logró escapar, pero solo para morir de sed en el desierto, una ironía cruel para quien despreció a los hombres de la arena. Khalid había destruido el tercer ejército persa seguido con una maniobra para la eternidad. La victoria fue absoluta, pero Khalid sabía que la guerra no había terminado. El ejército de Bahman todavía acechaba y la próxima batalla en Uyai sería un baño de sangre que perseguiría su legado para siempre. ¿Te gustaría que analicemos ahora los detalles técnicos del armamento que permitió a la caballería de Khalid realizar semejante maniobra envolvente con tanta precisión?